Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro que hemos dado lectura. Libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. Y en esta ocasión quiero hacerles recuerdo a muchos de ustedes. ¿Cuántos años ya sirviendo al Señor? 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Tal vez ninguno de nosotros 50 años, uno que otro. 60 años no creo, porque ya, hermanos, tendríamos que ver hermanos mucho más ancianitos, 1 o 2. Pero hermanos, cuando nos recordamos esos días empezando a caminar en el Señor, o bien, hermanos, yendo a alguna iglesia para poder, hermanos, tratar de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, en esos tiempos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, hermanos, se han decepcionado de la iglesia, de los hermanos? Y es más, por esa decepción has tenido que ir a diferentes iglesias, lugares donde supuestamente tú quieres ver hermanos, personas que siempre hagan obras buenas. Sin embargo, la decepción ha sido más grande porque no lo has visto. Aunque sí hay, hermanos, en la iglesia algunos cristianos genuinos, hermanos que nos llenan de bendición. Algunos cristianos, hermanos auténticos, que, hermanos, van a diferenciarse en una vida de hipocresía, hermanos, que muchas veces en la iglesia nosotros, hermanos, mostramos. Si durante este tiempo, hermanos, que nosotros nos conocemos, más de 20 años, ¿tú has estado, hermano, bien contento en la iglesia con la actitud de tus hermanos? Hermanos, yo sé que no. Siempre hemos tenido, hermanos, altibajos. Siempre, hermanos, hemos visto hipocresía en la iglesia. Siempre, hermanos, en los círculos evangélicos, hermanos, se ven falsos maestros. Y por ende, hermanos, hace que nosotros nos desanimemos. Hace que nosotros nos decepcionemos, hermanos, a la vida cristiana. Pero ¿qué hace, hermanos, que nosotros estemos aquí sentados aún con esas decepciones, hermanos, que hemos vivido en la vida? Y no solo, hermanos, por la iglesia en la cual nosotros hemos empezado a ir y buscar a Dios, sino también en nuestras propias familias, con nuestros propios hijos, con nuestro entorno familiar, pensando que, hermanos, ellos están caminando bien, sin embargo han terminado en la carne. Pero ¿qué ha hecho, hermano, en que tú estés aún todavía aquí, en la iglesia, hermano, buscando a Dios? Sencillamente, hermanos, es la pasión que tú tienes por Dios de querer ser un buen cristiano. Es esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón de poder entender qué es el verdadero cristianismo. Y si aún todavía hoy estás desanimado y estás decepcionado, hermano, porque, hermano, en la iglesia vamos a encontrar hermanos que tal vez hemos pensado que eran tan santos y al final nos han decepcionado. Pero hoy es el tiempo de recordar. Si en verdad nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida práctica dentro de la verdad en la cual nosotros hemos aprendido. La idea es esa en la iglesia. Vivir, hermanos, esa verdad que el Señor un día se nos ha revelado. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que interesarnos, tenemos que ir siempre al pasado, siempre, hermanos, a nuestra historia. Y nuestra historia, hermanos, comienza en el primer siglo, cuando, hermanos, la iglesia ha nacido. Viajemos un momento mentalmente allá, hermanos, a esa iglesia. En la época donde los apóstoles, hermanos, estaban empezando la iglesia, y ahí en esa iglesia, ¿qué ellos encontrarían? ¿Qué había en esa iglesia? ¿Será que en esa iglesia, al empezar, después de que el Espíritu Santo bajó y la iglesia empezó, hermanos, eran hermanos santos? No había hipocresía. Era una iglesia, hermanos, donde todo el mundo tal vez quisiera estar ahí. Donde era el cielo, estaba ahí en la tierra, en esa iglesia. Hermanos, ¿no estaban ellos también libres de hipócritas
y libres de falsos maestros. No estemos seguros de que en la primera iglesia, cuando nació, hermanos, todo era azúcar y caramelo, como cuando un día, hermanos, nosotros nos hemos casado. Hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás. Nos casamos, hermanos, y hemos pensado que todo iba a ser así, feliz, lindo, todos los días. Y solo vivir de amor y de amor y de amor. Pero, hermanos, cuando pasó el tiempo, empezamos a ver la hipocresía, empezamos a ver la falsedad, empezamos a decepcionarnos aún de nosotros mismos, hermanos, por las decisiones que habíamos tomado. ¿Y quién más, hermanos, nos va a mostrar en este momento para, hermanos, otra vez ser desafiados por la pasión de Dios y encontrar, hermanos, el propósito de nuestras vidas en el cual estamos nosotros aquí, para, hermanos, vivir practicando la verdad que Dios nos ha dejado? Y ese es el título de este sermón en esta tarde: practicando la verdad de Dios. Un mensaje sencillo que debemos recordar, hermanos, en este tiempo oportuno en el cual, hermanos, vamos a participar también de esta mesa. Un evangelio tan sencillo, un evangelio, hermanos, que podemos entenderla, pero, hermanos, que tiene un mensaje tan profundo en nuestras vidas que no lo vamos a lograr entender solamente hasta que el Señor venga. La primera carta de Juan, hermanos, nos va a hablar de cómo se vivió en esa época donde hubo una gran confusión, hermanos, sobre el carácter de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos decepcionados, hermanos, en una iglesia, lo único que en esa iglesia hay para que nosotros encontremos decepción es que, hermanos, hay una confusión total sobre el carácter de Dios. No se ha entendido el carácter de Dios en la iglesia cuando, hermanos, nosotros mismos nos estamos decepcionando. Y el carácter de Dios, hermanos, es que Él dice: así yo soy luz, ustedes anden en luz. Y andar en luz es lo que mi Hijo Jesucristo ha hecho en esta tierra. Anden como Él anduvo. Juan estaba escribiendo y escribió a una audiencia donde estaba, hermanos, tan atónita, tan perpleja de los falsos maestros. Estos estaban, hermanos, tan, ¿cómo les diría?, impactados por lo que estaba sucediendo, hermanos, en la iglesia. Había hombres allá adentro, hermanos, sin santidad. Había hombres con mala doctrina. Había hombres con pretensiones, hermanos, que no estaban enmarcados en la palabra del Señor, que supuestamente ellos querían conocer a Dios profundamente. Ellos tenían el acceso para conocer a Dios, pero su intención no era, hermanos, genuina, no era verdadera. Nosotros, hermanos, experimentamos eso también en nuestra iglesia. Hemos conocido la verdad. La experiencia que hemos tenido con Dios, hermanos, esa comunión que hemos tenido con Dios, siempre va a ir de la mano, hermanos, con la integridad con la cual nosotros caminamos en esta vida. Nuestras experiencias de estar unidos en comunión con Dios siempre va a ir, hermanos, de la mano de la forma como nosotros nos comportamos, hermanos, en nuestro medio. Y aquí, hermanos, nos va a resultar muy familiar esta descripción. En la época del primer siglo, hermanos, y leamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Leamos en el verso 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, no importa cuántos años llevemos en la vida del Señor, caminando en fe, siempre vamos a tener la necesidad de entender el Evangelio. Siempre vamos a tener la necesidad
de saber cómo se camina como creyentes en esta tierra. Siempre vamos a tener la necesidad de escuchar palabras desafiantes, como Juan lo escribió guiado por el Espíritu Santo. No sé cuántos años serás de creyente, pero siempre está en nuestra mente, en nuestro corazón, de decir: Señor, ¿cómo voy a agradarte? ¿Qué decisión voy a tomar frente a esta situación de la vida? ¿Cuál es tu voluntad? Siempre vamos a tener eso, hermanos. No es porque ya hemos conocido al Señor, ahora somos salvos, siempre salvos, y hermanos, ya somos de la iglesia, ahora solo esperamos al Señor, nos vamos a ir al cielo. No, hermanos. Siempre vamos a tener la necesidad de escuchar palabras desafiantes para obedecer la voluntad del Señor. Eso implica que el hecho de que tú hayas conocido al Señor y tengas pasión por Cristo, tú vas a querer siempre aprender la palabra de Dios. Por eso la iglesia está aquí, para escuchar, para aprender y practicar la palabra de Dios, hermanos. Y siempre lo vamos a repetir. La iglesia está aquí, hermanos, que desde aquí se va a predicar el evangelio. No como hemos escuchado esta mañana. No cuentos, no fábulas, no ideas, sino el evangelio. Y aquí Juan, hermanos, nos está haciendo escuchar. Él escribió, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras desafiantes. Dice el verso 6 del capítulo 1 de 1 Juan: si decimos, hermanos, ¿qué denota cuando digo estas palabras? Si decimos, ¿no es desafiante? ¿No es como una advertencia? Si tú dices esto, si tú haces esto, ¿qué va a pasar? Juan está diciendo eso. Nos está desafiando y nos está diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vuelvo a repetir: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, dice la palabra del Señor, en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué es practicar la verdad? De lo contrario, eres mentiroso. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Es saber doctrina? ¿Es conocer la Biblia de tapa a tapa? Hermanos, es verdad, el cristiano tiene que conocer la doctrina, tiene que saber la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, hermano, estás en tinieblas. Por tanto, tus actos, tu forma de ser, tus frutos también van a estar en tinieblas. ¿Qué significa, hermanos, practicar la verdad? El mismo libro lo está diciendo. Su contraste de hacer el bien, hermanos, es hacer lo malo. Sencillamente, hermanos, practicar la verdad significa hacer lo bueno, tener acciones buenas. La pregunta está ahora: ¿qué tipo de acciones buenas? ¿Cómo yo sé que lo que yo hago es bueno delante de tus ojos y delante de Dios? Porque, hermanos, para mí lo que es bueno para ti va a ser malo. Lo que para mí es orden, para ti va a ser desorden. Lo que para mí, hermanos, es un gordo, para ti va a ser un flaco. Nunca vamos a ponernos de acuerdo. Y eso a veces hace que nosotros nos decepcionemos en la iglesia. Pero, hermanos, lo que Juan está diciendo aquí en la palabra del Señor,
lo que hemos oído y lo que hemos visto de Él, eso os anunciamos. Por lo tanto, Él es el estándar de qué es lo bueno para nosotros. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, hermanos, si tus acciones son consistentes con el carácter de Dios, eso es bueno. No importa lo que los demás digan. Si tú has decidido para tomar una acción que, hermanos, está dentro de lo que desea Dios, eso es bueno. Pero entonces, ¿dónde se refleja el carácter de Dios? Sencillamente, hermanos, en su palabra. Y por ende, entonces, hay que estudiar su palabra, hay que conocer su palabra. Y a eso venimos aquí, a escuchar la voluntad del Señor. Ahora miren, hermanos, el Señor mismo lo explica de esta forma. Vayamos al libro de Juan capítulo 3, en las palabras del Señor, esta explicación. Libro de Juan, capítulo 3. Versículo 20 y 21. El Señor lo ha dicho en sencillas palabras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Voy a darles, hermanos, lectura de otra versión más explicada, una versión que más se va a acomodar a nuestro lenguaje. Dice, hermanos, esta versión: porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, o sea, lo contrario de hacer lo malo, viene a la luz, para que sus acciones, o sea, todo lo que él haga, sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Todas nuestras acciones que nosotros hacemos tienen que ser hechas en base a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela el carácter de Dios. Hermano, ¿puedes ver ahora este contraste que nos presenta el Señor? La Biblia, hermanos, nos está mostrando claramente que practicar la verdad es lo opuesto a hacer lo malo. En otras palabras, la vida cristiana, hermanos, es una vida incompatible con el pecado. La vida cristiana, hermanos, nunca, jamás va a poder, hermanos, unirse, mezclarse, combinarse en algo con el pecado. Nunca, incompatible. ¿Alguna vez, hermano, has visto si se puede mezclar el aceite con el agua? No mezcla. Lo echarás el aceite al agua, pero el aceite, hermanos, está en forma de unas burbujas, no se mezcla. ¿Alguna vez, hermano, has visto mezclarse entre la luz y el día, la oscuridad y el día? No se mezcla. Hermanos, así es la vida cristiana. Una vida cristiana en comunión con Dios es una vida incompatible. No se mezcla con el pecado. Y ese es el carácter de Dios. El que dice ser, soy creyente, soy salvo, pero su vida nunca ha sido cambiada, renovada, transformada, no es hijo de Dios. Sigue una vida de pecado, sin santidad. Esa persona debería de preguntarse, ¿en qué cree? ¿Y de qué ha sido salvo? Ahora, hermanos, siempre yo he dicho, y se acuerdan ustedes, y hoy van a encontrar la respuesta.
Las familias, parejas, a veces vienen o voy a visitar las casas y siempre están en problemas, dificultades. Que pastor, no entiendo a mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que esto, que el otro. Y que, bueno, recién nos hemos casado, ya tenemos 5 años de matrimonio, ¿no? O quiero casarme y bueno, esta es mi situación. Pastor, ¿qué puedo hacer? Entonces, pareciera, hermanos, que a cada problema quieren que nosotros les demos una fórmula de solución, un método de cómo van a solucionar. Hermanos, la Biblia nunca nos va a dar fórmulas. No hay eso, hermanos. El hecho de ser cristiano no es solo, hermanos, respetar y obedecer reglas. No, así no es, hermanos. En muchas iglesias se cree que tú, hermano, tienes a tus hijos en la iglesia, con tu esposa activando en la iglesia y estás puntual y fiel a la iglesia. Ahora sí puedes ser anciano, puedes ser líder, que te pongan en la lista para que te elijan. No, hermanos, no es obedecer reglas. No es así. Hay un solo problema en el cual el hombre debe solucionar. Hay un solo problema en tu matrimonio en el cual tú debes solucionar. Hay un solo problema que el hombre tiene, hermano, y ¿sabes cuál es ese problema? Dice, no, pastor, es que la economía, es que la comunicación en la pareja ha fallado, es por eso que ahora nos vamos a divorciar, es que la relación íntima sexual ha fallado, no, yo soy ya viejita y mi esposo es tan joven que ya no puede. No, mentira, eso no es así, hermanos. Hay un problema en lo cual el hombre, hermanos, debe solucionar ante Dios y va a solucionar ante su medio. Y el único problema es que, hermano, tú reconozcas la esencia del pecado. Es el pecado el único problema que tú tienes que aprender a solucionar en todas tus relaciones. Sea con tu amigo, sea con tu esposa, sea con tu familia. Hermano, el único problema es el pecado. El pecado ha destruido. El pecado, hermanos, nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy. Personas insensibles, crueles. Y aún como cristianos aceptamos muchas filosofías, ideologías crueles, insensibles. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso a mí no me conviene, eso me interesa, y ponemos al evangelio, hermanos, de un lado. Esa es la realidad de todo ser humano. Y por eso, hermanos, este punto es muy necesario que entendamos esta realidad en la cual nosotros vivimos. Practicar lo malo, lo opuesto al carácter de Dios, hermanos, es pecado. Y vuelvo a repetir, el pecado, hermanos, no se trata solo de romper una serie de reglas. No, hermano. No es porque tú has roto una regla, ahora estás en pecado, como muchos cristianos, hermanos, lo entienden y muchos lo asumen con facilidad. El pecado, hermanos, es más que romper solo reglas. El pecado, hermanos, es, hermanos, desprecio con orgullo al Dios en el cual nosotros nos debemos. Es despreciarle con orgullo a ese Dios por el cual Él nos ha hecho, hermanos, a cada uno de nosotros para su gloria. Es despreciar el hecho de que Él quiere que compartamos todos con gozo la vida eterna que Él nos ha dado y nos ha regalado. Es despreciar eso. Y todavía lo despreciamos, hermanos, con orgullo. Eso es lo que ha hecho el pueblo. Y eso es lo que nos dice en Jeremías capítulo 2, verso 13. Vayamos allá. Esto es, hermanos, pecado. Dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Número 1, me ha abandonado a mí. Y número 2, han cavado para sí cisternas. Ahora miren, hermanos, ¿cómo lo explica el Señor esto? Estas 2 cosas bien claras.
El Señor dice, hermanos, me han abandonado a mí. ¿Qué es Él? Fuente de aguas vivas. Es la fuente de nuestra solución a nuestro pecado. Es la fuente de nuestras grandes incógnitas que tenemos, hermanos, acerca de la vida. Es la fuente, hermanos, de todas nuestras soluciones a todos nuestros problemas habidos y por haber. Pero ellos, ¿qué han hecho? Me han abandonado. Ahora es más, con orgullo hemos abandonado. ¿Y cuál es el orgullo? Dice, han cavado para sí cisternas. ¿Y cómo eran sus cisternas? Agrietadas, que no retienen agua. Aquí en Cochabamba, hermanos, se ve mucha cisterna. En esos tiempos la cisterna era un pozo en la tierra cavado y ahí echaban agua. Y hermanos, no se detenía el agua. En nuestro medio las cisternas caminan sobre llantas y las cisternas agujereadas. Y hermanos, cuando llenan el agua, si tú vives lejos, capaz no llegue el agua, hermano, porque esa cisterna está agujereada, va chorreando agua, va desperdiciándose el agua. Hermanos, esa es la esencia del pecado. En otras palabras, nuestro orgullo es desafiar a Dios, que Señor, yo puedo hacer con mis propias manos, yo puedo trabajar con mis propias manos, yo puedo guiar a mi familia, a mi iglesia con mis propias ideas, con mis propias filosofías. Tu palabra no es suficiente, tu palabra no es autoridad. Yo prefiero cumplir normas, reglas, estatutos. Eso es lo suficiente. Y el Señor dice, me han abandonado, idólatras, orgullosos, y encima se creen que ustedes pueden vivir en santidad. Mentira. Hermanos, la esencia del pecado es preferir otras cosas en vez que a Dios. Eso se llama, hermanos, idolatría. Eso se llama andar en tinieblas. Incluso podemos decir somos buenos creyentes, salvos, siempre salvos. Sin embargo, hermanos, ¿qué hacemos? Andamos robando. Tú me dirás, pero pastor, ¿por qué me vas a decir que yo soy ladrón? Yo nunca he robado. Es verdad. Nunca te habrán pillado robando, alzando algo que no es tuyo. Pero saben, hermanos, nosotros somos los más ladrones y miserables ladrones delante del Señor, porque, hermanos, no vemos a Dios suficientemente cuidador y pastor de pastores. Y tenemos que hacer, hermanos, para nosotros mismos. Yo te pregunto en esta tarde, si no robas al Señor, ¿cómo vives cada día? Tu vida cotidiana, hermano, gira alrededor en esta tierra del día domingo, o gira alrededor de tu lunes, de tu martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cómo gira tu vida cada día? En otras palabras, ¿qué día es más importante? ¿Qué día es el día que debe llegar para ti más desesperante, hermano? ¿Qué día? Si no es el día domingo, eres ladrón. Ladrón y mentiroso. No estás en comunión con Dios. Entiende la esencia del pecado. Y encima, hermanos, el hecho de ser ladrones, o como el Chavo dice, rateros, dice, así no es verdad, viene casadito con otro pecado. Nada anda solo, casadito, hermano, viene con otro pecado. El pecado de la codicia. ¿Y qué es la codicia? Nosotros entendemos codicia, hermano. Este tiene una casa, yo voy a tener 2 casas. Este está construyendo un piso y yo voy a construir 10 pisos. No, eso no es codicia, hermano. Eso es en el mundo, cuando un incrédulo está la competencia. Su hijo ha sido ingeniero, mi hijo va a ser más que ingeniero. Así no, a la competencia. Hermano, es una mentalidad incrédula. La codicia, hermanos,
como hijos de Dios es cuando tú deseas ser feliz con otras cosas que no sea Dios. Tú estás buscando la felicidad a la manera tuya, no a la manera de Dios. Estás buscando la felicidad en base a tus sentimientos, en base a tu corazón, no a la manera de lo que Dios dice. Si dice no, tú tratas de torcer, tratas de, hermano, acomodar. Cuando es no para Dios. Pero no tuerzas, no distorsiones. Eso es codicia. Fácil es hablar mal de un hermano. ¿Por qué? Eso es codicia, porque queremos parecernos mejor. Que eso nos va a saciar, hermanos. Cada pecado, hermanos, tiene que ver con el desprecio a Dios. Entienda y escuche eso. Cada pecado que cometemos, hermanos, tiene que ver con despreciar a Dios. Y despreciar a Dios, hermanos, es considerarlo que Dios no es digno de nuestra confianza, mucho menos de nuestra adoración. Por eso no te agrada estar aquí con los suyos. Por eso, hermano, no andas en comunión con Dios, porque no estás en comunión con tus hermanos y no te afanas y no tienes pasión por su iglesia. No necesitamos, hermanos, píldoras de ánimo. No necesitamos píldoras descargables o recargables para estar en la iglesia. Ninguna actividad. Sencillamente necesitamos entender que nosotros tenemos que practicar y caminar en la verdad. Así sencillo, hermanos. Por eso, hermanos, es incompatible el hecho de decir soy hijo de Dios, pero estás en las tinieblas, y hacer lo malo. El hecho de decir, hermano, estás en comunión con Dios, pero al mismo tiempo codicias, robas. Es incompatible. No es así la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿estás practicando la verdad? Sencillo. ¿Estás practicando la verdad? Entonces, hermanos, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa? Significa, hermanos, que no importa qué tanto decimos de Dios, no importa cuánto tú conoces la Biblia, y si vives, hermano, contrario a la verdad, contrario a su palabra, entonces el Señor dice en 1 Juan, eres mentiroso. Mentiroso a Dios y mentiroso a los demás. Y hermanos, esto es bien sencillo. Cuando venimos a la iglesia nos decepcionamos. Y al final de mañana que nos venía a la iglesia, este hermano, si mire, ni siquiera me ha saludado. Con sus ojos de vaca me ha mirado de toro renegado. Por poco no me levanta arriba y me destroza. Hermanos, ¿alguna vez has visto esa publicidad donde decía hamburguesas? Una foto grande y su carne rebosando con su queso. Única hamburguesa. No le voy a decir el nombre porque ya lo saben, la marca. Y entremos a comer, y de repente entraste a comer, y cuando te dieron, hermanos, un pan grande como mamaconcachi y su hamburguesa así diminuta, ¿cómo quedaste? Decepcionado totalmente. Así es ese cristiano que no vive en comunión con Dios. Jóvenes que viven, hermanos, cada día mirando los perfiles de Instagram, de TikTok, ¿no? Eso está, hermanos, de moda hoy en día entre los jóvenes y entre también los más no jóvenes. Y ahí vemos, hermanos, vidas perfectas. ¿Qué tal peleador? ¿Qué tal viajador? ¿No?
que está con tal persona y que vive lindo y está haciendo cosas, y los jóvenes, uy, yo quisiera ser así, tiktokers, y están sacándose fotos aquí y allá con tal de llegar a esa altura de esa fama. Pero sencillamente, hermanos, cuando vemos en realidad a ese tiktoker, es un espejismo. Hoy estaba con él o con ella, mañana está con otro, con otra, y así sucesivamente. Decepcionante. O como hermano Judas, que estuvo con él, Señor, hermanos, día y noche, matiné, tanda y noche, escuchando todos los sermones de nuestro Señor, y estuvo tan cerca del Señor, tan cerca del corazón del Señor, pero él nunca lo tuvo en su corazón. Fue desobediente al Señor. Qué decepcionante. Si andamos en tinieblas, entonces no tenemos comunión con Dios, dice el verso 6. Ahora es verdad, esto aplica obviamente a los no creyentes, pero si somos creyentes, debemos entender, hermanos, ¿qué significa estar en comunión con Dios? Aunque como hijos de Dios, hermanos, creyentes, somos perdonados por Dios y librados de la condenación, eso lo sabemos por teoría. Hasta ahí sí hemos conocido al Señor, su verdad. Nuestra experiencia de la vida diaria, nuestro vivir en la vida diaria, de esa comunión con Dios que nosotros tenemos, va a ir de la mano, hermanos. Va a ir de la mano con la integridad de nuestro caminar en luz. Ahora, otra cosa, hermano, que tú conozcas a Dios y andes en tiniebla. Eso es con un incrédulo que no conoce a Dios. Pero otra cosa es que tú digas, estoy en comunión con Dios, pero no andes en luz. Son dos cosas, hermanos. Leemos el texto, hermanos, claramente. Es bien sencillo, hermanos, este texto. Volvamos a leer el verso 6 de 1 Juan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Volvamos allá, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una cosa es andar en tinieblas y otra cosa, hermano, es andar en luz. El que anda en tinieblas no ha conocido a Cristo. El que anda, hermanos, el que no anda en la luz, hermanos, es hijo de Dios, pero el hijo de Dios es desobediente. Es como esto, hermanos. En su generalidad nosotros tenemos hijos. Los únicos que no tienen hijos, hermanos, son los que no se han casado, los que no han pasado de soltero a mejor vida. No es que, hermanos, un buzo más al corral cuando se casa. No, en el Señor es, hermanos, aquel que pasa a mejor vida. Y la mejor vida, hermanos, es estar en santo estado del matrimonio. Bueno, nos hemos casado y lo primero que hemos conocido en el matrimonio, ¿qué es, hermanos? Otros lo primero que quieren conocer en el matrimonio es ¿dónde voy a vivir? Su casita. ¿En qué voy a caminar? Su autito. ¿De dónde voy a mantener a mi esposa? El trabajito. Eso es lo primero, eso es verdad. Uno para casarse tiene que tener una madurez vocacional y una madurez espiritual. Pero, hermanos, lo primero que nosotros encontramos en el matrimonio es hijos. Ahora, cuando te desobedece tu hijo, hermano, ¿ya no es tu hijo? Me has desobedecido, desde hoy en adelante ya no eres mi hijo. Yo te niego, no eres mi hijo. Ya, es más, vamos a ir al registro y mi apellido te quito y te hago sacar otro certificado de nacimiento con otro apellido. ¿Se dan cuenta, hermano? Te apellidabas Pérez, ahora te vas a llamar Perecerás, así más o menos. ¿Por qué? Porque desobedeciste. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedes, hermano. Pero, hermano, va a seguir siendo tu hijo. ¿Por qué? Porque tú lo engendraste. Es de tu sangre.
No puedes negarlo. Y hermanos, Dios es así con nosotros. Somos sus hijos. Y si no estás en luz, eres un hijo desobediente. Desobediente. No estás en comunión con Él. Cuando pecamos, hermanos, como hijos de Dios, nuestra condición no cambia. Somos sus hijos. Sigue Él siendo mi padre. Es mi familia, solo que soy un hijo desobediente. Cuando pecamos, hermanos, nuestro corazón cambia de dirección. Nuestro corazón, hermanos, se inclina a una dirección opuesta al corazón, al carácter de Dios, hermanos. Y el Señor dice, anda, ve, repréndelo. Y si lo convences, va a volver y has ganado a ese hijo rebelde. Pero hermanos, el hecho de que tú desobedezcas, no estés en la luz, hermano, eso va a afectar tu comunión con Él y la comunión con tus hermanos. Muy importante, hermanos. Ahora, ¿cuándo sabemos, hermanos, que estamos en comunión con nuestro Dios? ¿Cuál es la prueba de la comunión que tú tienes con Dios? Tú dices soy cristiano, ser salvo. Tú dices que crees en Dios y estás en comunión con Él. Pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el resultado vivo? Que hermano, tú lo ves y está en tus narices esa comunión con Dios. Por lo tanto, si tú no ves eso, para ti el evangelio es místico, es algo que solo está en el cielo. Oh Dios, aleluya, gloria a ti, y ahí termina tu relación con Dios. Mentira. Muchos lo alaban así, muchos lo glorifican así, pero hermanos, el hecho de que estemos en comunión con Dios está frente a nuestras narices. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Si andamos en luz, otra vez, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? ¿Tenemos muchos adeptos? ¿Tenemos mucho que ganar? No, dice, hermanos, tenemos comunión unos con otros. Y miren cómo los remata Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si tú dices creer en Dios, la forma como caminas en esta tierra, hermano, va a decir y va a ser evidente si tienes comunión con Dios. Hace 1 año, 2 años, hermanos, pasamos la tragedia de la pandemia. Y hermanos, muchos hermanos se fueron de la iglesia en estos tiempos. Ahora recuerden, hermanos, en tiempos de la pandemia, ¿cuántos de nuestros hermanos nos falta? Aunque la pandemia se lo llevó y se lo llevó la presencia del Señor. ¿Saben, hermanos? Muchos no valoran la comunión con Dios, reflejada en la comunión con los hermanos, unos con otros. Te pregunto en esta tarde, ¿cómo es la relación que tú tienes con tu iglesia, con tus hermanos? ¿Se puede decir que tú tienes comunión con Dios? ¿Se puede decir que tú tienes comunión, hermano, con tus hermanos? Hermano, el hecho de que nosotros tengamos comunión con Dios y practiquemos la verdad y andemos en luz, es la evidencia, es la prueba, es el fruto de que tú estás en comunión con tus hermanos.
El hecho de que tú seas salvo, el hecho de que tú creas en Dios y muestres el carácter de Dios en tu vida, es que Dios, hermano, te ha puesto en una iglesia, te ha puesto en un rebaño, te ha puesto con hermanos y hermanas imperfectas, así con sus virtudes y principios, con todos sus defectos. Ahí te lo ha puesto para que tú tengas comunión con tus hermanos. De lo contrario, si no tienes comunión con tus hermanos, estás en pecado. Termino diciendo esto, hermanos. La iglesia en el primer siglo necesitaba de recordar estas prácticas. La iglesia naciente, hermanos, necesitaba recordar estas prácticas. Que el Señor Jesucristo había limpiado todos sus pecados de esa iglesia para que ellos estén en comunión con Dios y muestren y reflejen el carácter de Dios, estando en comunión unos con otros. Amigos, si tú estás en tinieblas, estás en pecado, ven a Cristo. Si no has entendido el hecho de que hacer una buena acción no es conforme a tus estándares, sino conforme al estándar de Dios reflejado en su palabra, estás en tinieblas. Y si estás en tinieblas, ven a Cristo, corre a Cristo, que Él quiere limpiarte y perdonarte. Y no solo eso, quiere limpiarte de toda maldición que has ocasionado en tu vida durante todo este tiempo que no has caminado con Dios. Tiene consecuencias el pecado, hermanos. Hermano, hermana, que no te gusta caminar en la luz. Hoy es el tiempo de comunión, de estar en esta mesa. Eres digno de sentarte en esta mesa. ¿Con quién estás enojado? Ve y pídele perdón. ¿Contra quién has tomado malas actitudes? Ven y confiesa. No importa cómo lo llamen. Si disciplina, no disciplina, pero bien y confiesa, dice el Señor, que Él limpiará tus pecados y te limpiará de toda maldad. ¿Qué has hecho contra su pueblo? ¿Cómo vives cada día? No importa cuánto conozcas de la palabra, pero sencillamente practica la verdad. Y esa es la verdad, hermanos. No sé cuánto conocerás de Biblia, mucho, poco, no lo sé, pero practica la verdad. Si eres hijo de Dios, salvo, ven y vive a la luz. Que por lo menos el día domingo sea ese día donde vas a estar caminando en luz, porque si así vas a caminar ese día en luz, todos los días caminarás en luz, porque has venido aquí a recobrar fuerzas y cantar victoria por esta semana que has tenido luchas en la vida, hermano. Nuestra vida tiene que tornarse en torno al Señor Jesús. Y reflejamos ese amor a nuestro Señor cuando, hermanos, nuestra vida, nuestros pensamientos está en este día santo, en este día en que el Señor lo ha santificado. Vivimos alrededor de este día. Este día, hermanos, nuestro aliento, nuestra fuerza, porque Él lo santificó. Él descansó porque lo hizo por nosotros. Y es más, este día nos va a dar ese privilegio de que aún, hermanos, estando siendo su enemigo del Señor por nuestros pecados, Él nos dice: vengan, hijos, vengan y siéntense a mi mesa conmigo. No porque se merecen, no porque no rompen las reglas, no porque son buenas personas, no, porque sencillamente ustedes han entendido la esencia del pecado. Han entendido que ustedes se deben a Cristo.
se deben a esa obra. Hermanos, ¿qué hacemos todos los días de nuestra vida? ¿Vivimos en luz? Si es así, pídele al Señor que te dé más fuerzas. Y si no es así, pídele al Señor que Él te ayude a confesar tus pecados y ponga en tu corazón pasión por Cristo, para que el lugar donde tú vayas no te decepciones de aquellos cristianos que no están andando en luz, mas al contrario, que Él te aumente pasión para vivir una cristiandad genuina sobre esta tierra. Amén, hermanos.